el rollo, por ejemplo, en España, obviamente no se va a comprar el sistema de salud que tenemos nosotros. Lo que se quiere es generalizar todo este tipo de modelos en los otros hospitales, ir poco a poco, no se puede cambiar, o sea, todo de momento, o sea, no es imposible. Que el parto es como correr medio maratón. Tenemos la aromaterapia, tenemos música relajante y tenemos un área para que si gusta caminar, pues estar caminando, si se quiere acostar, acostarse, si quiere usar la pelota, que la use. Aquí la finalidad es de que ella se mueva conforme su cuerpo le dice que se tenga que mover. La ¿No? paciente puede llegar al hospital y decir, quiero un parto humanizado. Aquí con nosotros, el día de hoy nos acompaña el doctor Remy Rodríguez, es el titular del programa de parto humanizado en el Hospital de la Mujer en Culiacán. Y a todos nos sorprende mucho escuchar esto. A ver, doc, ¿desde cuándo empezaron con este asunto del parto humanizado en el Hospital de la Mujer? Fíjate que tiene aproximadamente 2 años, 2 años, y todo inició más o menos, esto ya tiene mucho, pues, o sea, desde el 2008 la Dirección General empezó sobre todo, pues, es la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, que nosotros pertenecemos ahí. En realidad somos parte, no somos parte del hospital, o sea, trabajamos aquí, pero somos de esa organización. Y ella está vinculada a lo que es también salud materna y perinatal, y es prácticamente ellos son nuestros jefes. Aquí también tenemos pues otras autoridades que hacen como que el control de toda la organización, pero sí, nosotros somos de salud materna y perinatal. Y entonces ese rollo de este nuevo paradigma de atención inició en el 2008 más o menos. En 2008. Sobre todo, en el 2008 inició en el sur de México, sobre todo. Ah, ok. Así es. Lo que pasa que se empezó a formar sobre todo por ya políticas públicas que se estaban trabajando sobre la demanda de las pacientes pues, que querían un modelo distinto de atención. Y fue cuando se empezó como que a desarrollar la viabilidad del programa o del modelo más que nada. Entonces ya se hicieron varios estudios, la viabilidad sobre todo en lo financiero, y pues buscaban cambiar como se está buscando, o sea, como una sociedad estamos buscando cambios que nos puedan ayudar en el momento pues por ejemplo, de la atención de salud. Por ejemplo, ya ves que nosotros habitualmente, como sociedad, vamos mejorándonos sobre todo la calidad o la atención, pues, o sea, las atenciones en salud se van presentando o vamos respondiendo como sociedad, depende de las situaciones. Por ejemplo, ya ves que anteriormente, pues en los egipcios, o sea, tenemos 250.000 años de humanos, de que somos Homo sapiens. Siempre hemos parido más o menos como parados en cuclillas y se empezaron a modificar usando banquitos en Egipto. Buscaban ya después como que instrumentos un poquito más cómodos. Ya después en el medievo empezaron con las sillas con los huecos, ¿verdad? Y ya posteriormente, sobre todo esas sillas eran para la nobleza que no tenían la condición como la población de clase baja, no tenían de, la condición física, pues, por ejemplo, estar en cuclillas, las posiciones muy pronunciadas, por ejemplo, estar en paradas, pues, o sea, es como el parto es muy prolongado, cuando es tardado, no tenían las condiciones, entonces, en el medievo ya empezaron a usar como sillas para la nobleza con el hueco, pues, para que fuera como que ahí estuvieran descansando por la misma dificultad física que tenían las pacientes, pues, no eran más sedentarias, tenían más sobrepeso, no tenían las condiciones, pues. Entonces de ahí empezó. Y, ¿qué pasó después? Que pues hubo complicaciones. Sabemos que antes pues, había muchos procedimientos que fallecía el bebé, que fallecía la mamá por hemorragia, sobre todo. Entonces lo que creo que fue una noble, se murió. Entonces buscaron un nuevo modelo de, de atención hacia las pacientes. ¿Y qué hicieron? Pues bueno, ok, le dijeron en ese momento, no recuerdo el nombre de un francés, que él fue de los principales, esto fue en el siglo XVII,
fue de los principales impulsores del parto en litotomía forzada, que es acostada, pues. Entonces, todo eso, sobre todo, que dices, ah, pues que estuvo mal, pero pues en ese momento era lo que nosotros, o sea, nosotros como humanos, pues podríamos hacer como para disminuir el riesgo de complicaciones. Por ejemplo, al estar acostada, según el doctor que describió muchos libros, pues era cirujano y obstetra, se podía explorar un poquito mejor la frecuencia cardíaca acostada que en otras posiciones. Entonces, eso le daba como que el plus. También se podía hacer intervenciones vía vaginal, por ejemplo, cuando hay un arresto, pues, y sobre todo porque ya se empezaron a usar los forceps. Entonces, era mucho más fácil en esa posición para poder agarrar el forceps y sacar el bebé. Entonces fue un trans, pues, fue un trans de un cambio de modelo para disminuir la mortalidad materna. En ese momento, pues no había estudios, era lo mejor que se podía presentar para disminuir ese riesgo, pues. No era lo más fisiológico, pero pues era lo que había, ¿no? Y era la solución a los problemas que en ese momento se presentaban. Y ya posteriormente, pues se llevó todo el siglo XVII y ya empezaron lo que son los problemas, sobre el efecto Poseiro, sobre el efecto de la vena cava, pues que hace la hipotensión, que el hecho de ya no estamos dando cuenta, pues en este momento, que no son buenas o no son posiciones adecuadas para el parto. Pues ya sabemos que la misma posición de litotomía forzada o horizontalizada, pues va a generar disminución de la capacidad respiratoria, va a haber hipotensión por la disminución del riesgo sanguíneo y pues es más éstasis. Entonces, no como un ciclo vicioso, pues. El hecho de que estén acostadas, sin caminar, sin comer, sin alimentarse, pues solamente esto va a contribuir a más tendencia a que el músculo liso del útero se genere más hipoxia y por tanto va a haber menos facilidad para la contracción después de parto y lo que genera también más hemorragia. Entonces, de apenas nos estamos dando cuenta, o sea, bueno, tiene relativamente poco tiempo, entonces dijimos, bueno, pues hay que cambiar el modelo. Oye, Eh, Remy, Mande. me parece increíble que hayamos llegado a la luna, por ejemplo, y que apenas nos estemos dando cuenta de que todo esto del parto en posición de litotomía forzada o acostada a la paciente con las piernas abiertas, pues no le beneficia. Yo creo que de pronto sí como que nos encerramos en un círculo de que lo que nosotros creemos que hacemos bien está bien y que no hay forma de cuestionarlo. Perdimos esa capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos de que si en realidad lo que hacemos lo estamos haciendo bien. Siento que es un poquito también de soberbia en lo que hacíamos y que creemos que nosotros sabemos más, porque he leído un poco también sobre el parto humanizado y sobre el asunto de la violencia hacia la mujer en cuanto a la violencia obstétrica. Y mucho es de que consideran a la mujer de que incluso ya no sabe nada sobre su propio proceso. O sea, ella es la que está embarazada, pero nosotros como médicos o enfermeras o personal de salud sabemos más que ella misma sobre el proceso y creo que eso fue lo que nos encerró en ese círculo de no querer ver más allá y a la fecha, porque yo no me vas a negar que debe haber más de uno o dos que ya están negando que el parto de esta manera es mejor que la forma tradicional que tenemos nosotros. Sí, sí, mira, lo que pasa que es difícil. Los humanos siempre tenemos una tendencia no nos gustan que nos muevan nuestras cosas que ya tenemos organizadas. Es algo natural, pues. Entonces, el hecho de que y que se implemente un nuevo modelo, también es un rollo para todos los compañeros obstetras que siempre han llevado un patrón, pues. Entonces, para decirles, no, pues todo esto está mal, hay que modificarlo. Entonces, es como que será bestia, ¿por qué? O sea, ¿por qué está mal? Si siempre me ha solucionado a mí las situaciones, pues. Pero aquí el rollo es de que, como tú dices, pues somos a veces un poquito egocentristas, queremos tener control sobre las cosas y a veces eso, pues, el hecho de que sea un parto en movimiento, un parto, como le dicen, humanizado a veces, pues es un término a veces medio romántico, pues nos gusta también romantizar las cosas, pues solamente es un parto, pues, pero tenemos que ponerle a veces nombres para que la gente entienda las cosas, pues, pero en realidad deben de ser los partos así normales, pues, o sea, no sin ningún nombre específico. Fíjate que Y, justamente, perdón, acabo de entrevistar a una chava que tuvo su parto en la Gínico 4 en la CDMX ujú, y incluso pues ya está ahí en YouTube la entrevista con ella y el título es Parto de terror, así te la pongo desde el principio. La forma institucional en que fue tratada la paciente desde que llegó a triage, cuando la valoraron en triage,
ya estando dentro, cuando le pusieron agencia obstétrica, hablaron acerca de su sobrepeso, mil cosas que dices tú, no puede ser posible que en este momento sigamos atendiendo a las pacientes de esa manera, ¿sí? Entonces, es bien importante que hagamos ese cambio de paradigma. Creo yo, como tú lo dices, los que ya están acostumbrados a cómo hacen las cosas es muy complicado que los movamos, pero los Sí. nuevos que van llegando acá a la profesión como químico obstetras, pues yo creo que son un blanco muy bueno para poder hacer este cambio de modalidad y de pensamiento. Ahí el Hospital de la Mujer es un hospital escuela hasta donde sé, hasta donde me consta que es un hospital escuela. A los residentes o los nuevos médicos en formación nos están enseñando cómo funciona este nuevo programa. Mm. Sí, de hecho, aquí pues es lo que se tendría pensado es, bueno, también lo que estaban pensando en salud materna y perinatal, dónde colocar la sala de LPR, que así se llama, pues donde estamos en lo del parto en movimiento, humanizado, como lo quieran llamar. Sobre todo se estaba viendo dónde se debe de implementar y estaban pensando en Abolato, por ejemplo, que Oh, ahí es como el integral, o en Costa Rica. Pero también se decidió aquí porque creo que aquí se puede, o sea, lo que se quiere también es fomentar, pues, dar a conocer y resolver las cosas por si se complica algo. O sea, nosotros sabemos que en las unidades periféricas, en los integrales, habitualmente a veces hace falta personal, al modo, ¿no? Siempre falta algo. Entonces, lo más viable para la seguridad de la paciente, yo considero que es aquí en el Hospital de la Mujer. Aquí siempre va a haber personal para ante cualquier urgencia, pues no es como en las otras áreas que siempre falta el pediatra o que no hay gine. Así es la dinámica. Pues, o sea, no podemos garantizar una seguridad en ese aspecto. Sí. perdón. Ahorita que mencionaste eso de la seguridad de la paciente y que se decidieron por el Hospital de la Mujer porque cuentan con todos los recursos. ¿Qué opinión tienes tú acerca de el parto en casa? Yo sé que ustedes no se encargan de ese tipo de cosas, pero debes de tener alguna opinión acerca del punto. O sea, yo sé que hay puntos del país que tienen una situación muy arraigada con el parto en casa. En Europa es algo que también es sumamente común. ¿Tú Sí. cómo lo ves? ¿Te late, no te late? ¿Te gusta, no te gusta? Pues mira, el rollo, por ejemplo, en España, obviamente no se va a comprar el sistema de salud que tenemos nosotros. O sea, no es viable. Ellos tienen un medio de una ruta obstétrica para cualquier complicación que sea más rápida, pues. Y te comunicas con el hospital y ante cualquier urgencia hay una respuesta. Pero aquí no es así, pues aquí a veces todo es muy burocrático, los tiempos a veces no hay una buena coordinación ante cualquier urgencia, pues. Eso sí, yo creo que sería la única limitante, o sea, pero si todo está organizado, pues igual con alguien profesional, pues, que pueda resolver complicaciones. Aquí la finalidad es de que, pues, no se mueran, ¿verdad? Ni el producto ni la mamá. Entonces, si tiene una ruta bien establecida y una vinculación con el hospital, pues estaría genial, pues, pero sí es a veces un poco difícil, al menos en lo público sí es difícil, pero pues sería como que analizar varios aspectos de la situación geográfica donde se encuentra eh, eh, el, el, el lugar, pues, donde te va a atender el parto, si es en la casa. Sí, de Sí, pronto como que el ser humano tiende a los extremos, ¿no? De pronto los que somos obstetras nos vamos hasta a lo muy medicalizado y los que son pro parto humanizado se van a lo muy natural y de pronto como que no encontramos ese punto medio que pueda beneficiar a todos. exactamente. Es así como que Sí, tiene que haber como que un punto intermedio, pues. Es como todo, ¿no? Como el yin yang, tiene que haber siempre una parte más o menos equilibrada. O sea, no podemos también irnos al extremo, solamente generar problemas eso. Ya es muy sabido. Y, sobre todo, ahorita que se me olvidó que me preguntaste sobre si hay residentes aquí. ah, Pues sí, de hecho, aquí se está tratando, bueno, se implementa una concientización por parte de ellos de que ahorita estamos en el trance del cambio de modelo, pues. Así como en el medievo hubo ese trance del cambio de modelo, ahorita estamos en otro tipo de revolución de cambiar nuevamente el modelo. Como digo, no es malo ni bueno, solamente que pues, nos dimos cuenta un poquito tarde, pues. Entonces, ahorita estamos en esto, estamos en lo que se quiere es generalizar todo este tipo de modelos en los otros hospitales. Se quiere hacer uno en Abolato, pero pues para eso se ocupan muchos recursos, pues. te iba a preguntar sobre eso.
O sea, yo sé que tú no manejas dineros, pues, pero de ver el modelo, la estructura física, sí parece ser financieramente caro. Yo creo que por el área, sí, pues en realidad nomás se ocupa una cama obstétrica. Se ocupa una cama obstétrica, las pelotas, bueno, nosotros tenemos aromaterapia, tenemos para que tome agua. En realidad no se ocupa mucho, pero sí, al menos para decorar, yo creo que el área sí es un poquito un caro. Sobre todo porque siempre los hospitales están limitados en cuanto a los recursos. Entonces, pero no, yo pienso que lo que se puede hacer es adaptar las salas de parto a un área más humanizada. Por ejemplo, ir poco a poco, no se puede cambiar, o sea, todo de momento. O sea, no es imposible. O sea, entonces, ahorita lo que podemos hacer, se podría hacer, y es algo que se me ocurre ahorita, o sea, ir cambiando, por ejemplo, las camas obstétricas, que es donde paren, pues, donde ya no se ocupa como que ir de una camilla donde estaba acostada a la sala de expulsión, ya no se usa, pues, lo que queremos es que en la misma área, ahí está una cama, y si quiere parir ahí, pues, que para ahí, o acostada, o en 4 puntos, o sea, ella tiene totalmente la libertad. Entonces, lo que sí nos ayudaría, yo creo que primero es una cama obstétrica, que esa se puede verticalizar, pues se puede estar sentada, inclusive atrás se puede parar lo que es la persona que la paciente desee, como para apoyo, pues. Y sí, yo creo que con la cama obstétrica, ir iniciando, pues, para que se vayan cambiando un poquito las cosas. O sea, no poner salas LPR en todos lados, porque no va a ser viable, pues entonces sería lo más viable es como ir poniendo poquito a poco algunas cosas que fomenten el parto vertical, pues verticalizado. Y creo que Eso sobre todo sería. también sería ayudar a concientizar al personal. Y eso Fíjate es que lo parte, mismo. parte de la entrevista, de lo que me decía la paciente en la entrevista al final, fue una propuesta que a mí me pareció muy buena y que nunca había pensado en ella, a pesar de que es algo muy obvio. Dice, generalmente las personas que están en las áreas de hospital, muchas de ellas no quieren estar en esa área de hospital. Para poder tener un parto más empático, deberían tener en el área de tococirugía, pues el área donde la paciente va a tener a su bebé, personal que sea seleccionado y que le guste ayudar a las mujeres a traer niños al mundo. Porque hay muchos que están ahí, están escuchando gritar a las pacientes, que es natural que griten porque pues, están teniendo un parto. Sí, Y si no hay recursos para ponerle analgesia a todas, por ejemplo, bueno, no están cómodos los del personal escuchando todo eso, entonces deberías de seleccionar al personal que sí quiere estar ahí y de esa manera tendrías una atención más empática. ¿Crees que eso sí. podría funcionar? Pues mira, lo que pasa que nosotros como somos seres que replicamos cosas, solamente replicamos las cosas que vemos. No podemos replicar cosas que no vemos. Entonces, si el personal no conoce otro tipo de atención o cómo se debe atender, pues es difícil, pues. Entonces, podría ser como que una campaña para concientizar o el trato digno a la paciente, pues, o sea, ya hay campañas para el trato digno hacia la paciente, pero es difícil, pues, porque ya tienen su forma de trabajar. Entonces, se está haciendo las cosas, pero como somos seres humanos, también somos muy, muy buenos en hacer cosas, pero también somos muy malos en otras. Entonces, eso es, yo creo que nuestra debilidad como, no sé, como población que da servicios de salud. Al final de cuentas, todos somos personas, tenemos una vida diferente, una vida fuera del hospital, y es como cualquier otro humano. Los sanos somos como que diferentes, pues. Tenemos preocupaciones, tenemos varias cosas, pero no estamos como educados en ese rollo ambiental. Es como la vialidad, pues. Es como, ya ves que aquí en Culiacán es un caos la vialidad. Entonces, aunque sean buenas personas, pues son malos en eso, pues somos malos en eso, en conducir. Entonces, es difícil, pues es difícil cambiar la forma de pensar y cambiar las maneras pues de cómo, pues sí, pues prácticamente de cambiar su perspectiva, pues. Algo bien importante que no quiero que se me pase preguntarte. La ¿Mm? paciente puede llegar al hospital y decir, quiero un parto humanizado. Sí, mira, de hecho, la última supervisión que tuvimos de la Ciudad de México, a nosotros nos dan unos criterios para ingreso, que son las pacientes de bajo riesgo.
Las pacientes de bajo riesgo son, por ejemplo, las pacientes que no tienen cesáreas, que no son diabéticas y que no son hipertensas, o que no hay una ruptura y que se le haga una inducción del trabajo de parto. Entonces, prácticamente son esos puntos los que nos dice la Ciudad de México, la Dirección General, que no se... para más que nada para evitar alguna complicación, pues como se va iniciando todo esto, o sea, también se quiere que no se tengan malos comentarios en ese aspecto, pues, de que se va a complicar y que la gente le empieza a dar miedo de parir parada o en algunas posiciones, pues. O sea que lo que buscan es la paciente modelo para poder tener resultados positivos y con esto poder impulsarlo. Sí, es exactamente para que todo el mundo vea que sí funciona, pues. Pero como te digo, no se puede hacer todo de una vez, sino que es por partes. Es por Ah, ok. partes y queremos que se vaya fomentando, que todos los residentes conozcan. Y, y otro de los puntos fundamentales del programa es disminuir el índice de cesárea. Por eso también tratamos de que sean pacientes de bajo riesgo, pues, porque son las que nos dan más como que las que se puede hacer algo. Porque son, si una primi no la conduces bien, o bueno, perdón, es un ejemplo, pues. Y si hacemos que tenga su parto normal, o sea, agradable, pues va a ser mínimo la incidencia de que vaya a presentar una cesárea en el trans del parto o después, pues por una mala experiencia del parto. Así no, yo no quiero eso, mejor quiero la cesárea, de manera electiva, pues fuera del hospital. Entonces, por eso queremos enfocarnos sobre el universo de trabajo, que en lo que se pueda trabajar, pero ir disminuyendo también el índice de cesárea. Por eso son esos criterios de preferencia. Como Ok. no hay mucho personal para atender a todas las pacientes en trabajo de parto, somos poquitos, pues. Entonces, prácticamente las que ingresan de bajo riesgo, nos enfocamos en ellas, pues. Porque tenemos que acompañarlas, como están en deambulación, de que no se vayan a caer, damos masajes relajantes, de que la enfermera sí nos apoya mucho. Y por ejemplo, sobre todo posiciones, el uso de la pelota, del penduleo para que baje un poquito mejor el bebé, pues también tienes que estarles diciendo cómo es, porque son prácticamente, tú sabes que el parto es como correr medio maratón. O sea, nadie se prepara para eso, pues. O sea, las pacientes que vienen al parto, nadie se prepara. Y es como ir a un maratón sin ninguna condición, pues obviamente te va a ir mal, pues, te va mal. Es otro aspecto que te es importante también conocerlo, pues, que en la consulta debemos de saber cuáles son los ejercicios que puede hacer para llegar con una condición óptima al trabajo de parto. Porque, o sea, imagínate, tú, bueno, tú tienes buena condición. Imagínate yo, y llego a un maratón, obviamente no voy a poder y va a ser una experiencia muy desagradable, porque no voy a tener la capacidad respiratoria, no voy a saber cómo respirar, mis músculos no van a estar adaptados a ese tipo de estrés, entonces el parto es lo mismo. Si no estás preparada en cómo se va a respirar y cómo moverte, pues te va a ir muy mal. Y de igual manera, y en el otro modelo habitualmente no les damos agua, y la deshidratación, pues peor, ¿no? Entonces aquí lo que queremos es de que pues más o menos se vayan familiarizando y concientizar también desde la consulta cuáles ejercicios pueden hacer, cómo se debe respirar, cómo debe ser el pujo, porque cuando llegan prácticamente sin ninguna información y para ver qué sale, ¿no? Fíjate Entonces que, yo creo que es uno de los que en lo que podemos trabajar, una área de oportunidad. fíjate que lo que está mencionando es bien importante y lo he dicho muchas veces yo, se lo digo mucho a mis pacientes también tanto en el medio privado como en el medio institucional. Lo que tú dices, no puedes ir a correr un maratón sin entrenar previamente. Entonces, tú quieres parto, no nomás basta con desear tener un parto, tienes que prepararte para eso y tienes que tomar un curso psicoprofiláctico, por ejemplo, si no hay una institución pública que lo brinde, o bien aprovechar que en la actualidad todo está en redes sociales. O sea, tú puedes meterte a Facebook, puedes meterte a YouTube, puedes meterte a cualquier red social y vas a encontrar una dula que te puede enseñar o sí, una obstetra, porque en Centro y Sudamérica hay personal llamado obstetra que son como matronas pero profesionalizadas, En España, ¿no? También. Ujú. ajá, que les enseñan cómo ejercitarse y eso sin mencionar que les va a ayudar a disminuir el riesgo de tener preeclampsia, diabetes gestacional. O sea, si preparamos bien a nuestras pacientes para un parto
también vamos a disminuir un montón de riesgo de que tengan otras patologías durante el proceso del embarazo y que lo disfruten, vaya. Porque también algo que dijiste hace un momento es bien importante, que muchas dicen, no quiero parto porque a mi amiga le fue malísimo en el parto. O sea, platican su experiencia y les fue muy mal y se pierde ese entusiasmo por tener al bebé por un parto natural. Y creo que también ha sido parte de lo que ha incrementado el índice de cesáreas en México, que andamos como en el 45-50% aproximadamente. Sí, sí, así es, Carlos. Eso es lo que queremos, pues, o sea, difundir, o sea, ya nos dimos cuenta y ahora vamos a ver en qué áreas podemos mejorar. Y como te digo, pues es un proceso, y pues no es difícil, pues digo, perdón, es un poco difícil, o no difícil, sino que lleva mucho tiempo, pues, lleva mucho tiempo. Ok, oye Remy, Y, y ese es ¿los capacitaron en algún curso? Porque yo sé que pues, yo hice residencia contigo, sé que eres un obstetra tradicional, igual que yo, y que estás aprendiendo o deconstruyendo lo que ya sabíamos, pero el resto del personal que está contigo ahí en el área fue asesorado, tiene un curso, algún tipo de diplomado o algo. sí, de hecho, mira, pues ya, o sea, yo creo que no, al menos yo no conozco ningún hospital donde te enseñen lo del parto en movimiento. O sea, no hay, pues, lo que uno sabe es porque lee. Pero a nosotros sí, cuando me invitaron al programa, sí, pues sonaba interesante, pero la verdad sí me da un poquito de miedo porque no sabes, no conoces la curva de aprendizaje en ese tipo de pacientes, pues como pues uno está acostumbrado a lo tradicional. Entonces, sí era un poquito saber si estábamos bien o no, pues, o sea, es como cualquier proceso, o sea, tienes que tener como que una curva de aprendizaje para ver qué condiciones se te pueden complicar o cuáles no. Para nosotros, cuando afortunadamente llegué, nos dio una capacitación, sí duró bastantito tiempo, fue vía Zoom, solamente era de parte de la misma, de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. Nos dieron un curso, y bueno, también con evidencia científica, con los ejercicios, sobre todo eso, los ejercicios, porque nosotros sabemos como que los básicos, pero ya cuando cuando escuchas la experiencia de otro compañero médico, pues ya ves, ok, pues sí es viable, entonces no tengo de qué preocuparme tanto, pues porque es algo, más que nada, pues, como es algo nuevo, pues sí te da un poquito de pendiente, ¿no? Y sí, sí, sí hubo una capacitación por parte Perfecto. de la Ciudad de México. Oye, ¿y qué tanto personal tienes ahí en esa área? ¿Quiénes conforman el equipo? En la mañana está Araceli, está Magnolia, son enfermeras, está un psicólogo, estoy yo, Gine, y para cualquier complicación, en realidad yo estoy para cualquier complicación. Y lo que es los residentes también apoyan a lo que es la atención del parto. ¿Hay Eh, residentes asignados ahí? no, lo que pasa es que, por ejemplo, si hay uno de bajo riesgo, como que ya se organizan entre ellos y ven qué residente va a estar asignado, con la finalidad de que no haya tantos tactos, pues. O sea, ya como que si un residente se queda con una paciente, ya no es necesario de hacer tantos tactos. Más que nada, ya es que eso era porque los cambios de turno, que tienes que conocer a la paciente, porque unos ya se van, entonces, o tienes que salir. Entonces, habitualmente se asigna un residente para para el seguimiento de la paciente. Y a grandes rasgos, ¿cómo es la estancia de una paciente que llega para parto en movimiento, parto humanizado? ¿Cómo, desde que llega hasta que tiene su bebé, cómo es? ¿Qué es lo que hacen? ¿O cómo es el proceso? Bueno, primeramente llega el triage. Ya la triachean, la pasan a valoración. Te voy a ver como la cadenita que decía. Llega a valoración, en valoración ya pues ven que tiene un trabajo de parto en fase activa, se ingresa al hospital y del hospital ya valoramos si tiene factores de riesgo o no. Y si no tiene factores de riesgo, o está en las condiciones para los puntos que te dije anteriormente, pues ya lo pasamos a la sala de LPR, ya les ofrecemos agua, por ejemplo, sobre todo la hidratación para mí es muy importante. Tenemos la aromaterapia, tenemos música relajante para que no estar
escuchando tanto estrés o tanta conversación del personal. Y tenemos un área para que si gusta caminar, pues estar caminando, si se quiere acostar, acostarse, si quiere usar la pelota, que la use. Aquí la finalidad es de que ella se mueva conforme su cuerpo le dice que se tenga que mover. O sea, nosotros no sabemos qué es lo que dice su cuerpo, nosotros le ofrecemos los insumos o el material y ya ella se va, pues, siendo prácticamente la protagonista del parto, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Ya ves que también hay estudios que se ha dicho que con el parto institucional o el que habitualmente se hace, pues como es no le damos como que mucho partícipe a la paciente, sino que solamente le generamos solamente le damos indicaciones. Y en esta área, pues ella hace lo que ella quiere. De hecho, O y sea, con ese montón de recursos que tiene a disposición, también reduce la cantidad de estrés, que también va a mejorar la secreción de oxitocina y que va a permitir que tenga un parto, bueno, que tenga éxito en su parto. Mucho de lo que pasaba anteriormente era de que la paciente estaba tan estresada que eso genera que la oxitocina deje de producirse y bueno, que acabara en una cesárea por una mala praxis o malas condiciones generales del lugar donde está la paciente para tener a su bebé. Para que me quede más claro, oye, ¿esto se va a replicar en el resto del estado o no? ese es el plan. Es el plan, pero pues, como digo, pues como es algo de gobierno, pues a veces está muy burocrático y los dineros, sobre todo el personal, porque pues tienes que capacitar al personal, pues no podemos como que, es que sería contratar nuevo personal. Entonces, sabes que todo eso es difícil, más que nada por los dineros. Sí, los billetes son los que mandan siempre. Fíjate que la plática está buena. Igual la vamos a dejar cortita hoy porque quiero que queden puntos ahí suspensivos para que la gente pueda preguntar. Y la próxima vez que platiquemos, quiero que nos acompañe una amiga mía que que va a estar haciendo un podcast conmigo, Brenda, ella es Dula. Hoy no pudo estar con nosotros porque está trabajando, ¿no? Y el trabajo manda, hay que atender a los pacientes. Porque sí, creo yo que pues yo tengo mis dudas, pero yo soy un médico institucional igual que tú, formado al lado tuyo. Pero alguien que se dedica a eso debe tener muchas más preguntas y más interesantes que las mías probablemente para poder despejar a la vez las dudas de los usuarios. Te voy a dar las gracias por el tiempo que me diste, Remy. No sé si quieres agregar algo más. No, solamente que idealmente lo que a mí me gustaría es, por ejemplo, todas las usuarias que investiguen un poquito más. O sea, yo sé que una gran parte de la orientación por parte de medicina o de obstetricia en este caso, pero cuestionarse, que de otras maneras, pues no solamente preguntarle a su obstetra, si hay otras maneras si tiene ahí ejercicios, cómo pueden respirar, o sea, cosas que no, sí, o sea, el bebé está bien, pero también yo creo que lo importante son las cosas que te dije sobre que le pregunten a él cómo deben de respirar cuando salen al trabajo de parto, cómo deben de moverse o qué ejercicios hacer, pues cómo prepararse para el parto. Yo creo que eso es la gran desinformación, yo creo que la más generalizada de todos, porque siempre se enfocan en el bebé, pero casi en la mamá solamente si tiene alguna enfermedad, pero no se preparan para ese evento, que pues es el evento más importante, yo creo que de la mamá, ¿no? O sea, son pocas veces en la vida que va, que se van a presentar este tipo de eventos. Sí, y también sembrarle en la cabeza a los residentes, que son los nuevos, que el protagonista principal del nacimiento de un bebé, pues no somos nosotros como ginecólogos ni como obstetras, son las mamás, son ellos, pues, y eso va a permitir que le demos la empatía y que también le demos la voz y el voto que merece cada paciente para que tenga una experiencia de parto agradable. Sí, sí, lo que estamos enfocando sobre todo los residentes, que ellos son los que pueden hacer un cambio importante. No, te felicito porque tomas el riesgo, porque tomas el reto, porque es algo diferente, porque seguramente en el Hospital de la Mujer, que yo lo conozco, debe ser algo señalado por el resto de los profesionales, de nuestros maestros que están acostumbrados a otro tipo de cosas. Los respetamos, los queremos porque nos enseñaron, pero también sabemos, como tú dices, todos tenemos pequeños defectos y tenemos que aprender a querer a las personas con defectos y virtudes, ¿no? Y no, pues son cosas que van cambiando y es algo normal. Es solamente que pues ya estamos ahorita en el proceso del cambio. Perfecto. Bueno, Remy, te voy a dejar, muchas gracias y estamos al pendiente. ¿Vale? Gracias, Carlos.